se aumentó un 500% la ciberdelincuencia y te diría que en términos de demanda de la cobertura de productos se aumentó entre un 200 hasta un 300%. Una cobertura para grandes corporaciones, grandes empresas, una cobertura para pyme, y te diría que el foco nuestro está ahí. Y a raíz de la pandemia lanzamos una cobertura también para personas. Anímense a cotizar. Cotizar hoy es gratis. Entonces te diría que es hasta una responsabilidad del productor llevarles hoy a sus clientes una cotización de cyber. Básicamente el seguro de salud es un complemento de obra social. El 50% de descuento en farmacias es un golpe muy bueno, y más ahora en época de pandemia. Aceleró el proceso de conciencia, de saber de que tenemos una finitud en nuestra vida, pero también tenemos una finitud en nuestra salud. Y esa finitud se traduce en incorporar nuevos elementos que se llaman seguros de salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. Feliz viernes para toda esta antesala de un fin de semana largo. Hoy un programa de plena actualidad. Vamos a hablar de dos segmentos que han sido los más consultados en este 2020 pandémico, dos coberturas que según los principales operadores de mercado son los segmentos que darán que hablar en la post-pandemia. Son segmentos chicos todavía en Argentina, pero que tienen todo por crecer. Nos referimos a los seguros cibernéticos y a los seguros de salud. En el primer caso hablaremos con una compañía que ha sido pionera en la oferta de este tipo de seguros en Argentina y en Latinoamérica. Nos referimos a Sura Seguros. Hablaremos con Juan Ramallo, gerente de líneas comerciales y segmento corporativo de la compañía. Cómo están trabajando en este contexto, qué ha cambiado con el COVID-19 en cuanto a la oferta y la demanda de estas coberturas. Habían trabajado originalmente en corporativo. El año pasado sumaron el universo PYME, muy importante, sobre todo como target para los productores de seguros. Y hace poquito nada más incorporaron lo que son coberturas para individuos, un tema muy importante porque cada uno de nosotros estamos muy expuestos en nuestros hogares también a ataques cibernéticos, muchos y la mayoría trabajando naturalmente desde sus hogares. Y un tema realmente que tiene todo, pero todo por crecer. Y en lo que es el bloque de cultura aseguradora presentado por APAS, hablaremos con un productor asesor de seguros de la ciudad de Paraná, nuestra querida Entre Ríos, para hablar de un tema, como decíamos antes, que tiene todo por crecer, del que pocos conocen, tanto productores como la gente en general, y hay que hacer mucha docencia, como son los seguros de salud. Así que bueno, dos segmentos que tienen todo, pero todo para ser protagonistas del mercado asegurador. Lo presentamos después de esta tanda muy corta, acá, en 100% Seguro. Perfecto, gracias. Salud, chicos. ¡Salud! Conoce los canales alternativos de Provincia Seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, primer bloque de 100% Seguro lo anunciamos. Vamos a hablar de los segmentos que son protagonistas de este 2020. Hablamos de lo que son riesgos cibernéticos. Y bueno, justamente Sura ha sido uno de los pioneros en la región y en Argentina, obviamente, en trabajar en coberturas contra riesgos cibernéticos. Así que vamos a hablar con Juan Ramallo, gerente de líneas comerciales y segmento corporativo de Seguros Sura. Juan, muchas gracias por tu tiempo. Preguntarte, obviamente, ¿cómo estás? ¿Cuándo arrancaron y cómo fue evolucionando el tema de cyber hasta llegar a esta pandemia?
Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias por la invitación al programa. Por suerte, muy bien con esta pandemia, adaptándonos un poquito, pero muy bien. Y con respecto a tu pregunta al seguro a la solución de riesgos cibernéticos, nosotros contamos con un equipo que está constantemente observando el entorno y obviamente vimos que la hiperconectividad, el ecosistema digital y las empresas moviéndose en este mundo más digital hizo la necesidad de un seguro de riesgos cibernéticos. En Colombia lo lanzamos en 2015 y en Argentina lo lanzamos en 2018 y seguimos con lanzamientos en el resto de los países, así que seguimos avanzando para responder a esa demanda del mercado. Bien, 2018 Argentina, una Argentina muy distinta a la actual. Hoy vivimos un mundo muy diferente con la pandemia que ha llevado a una hiperconectividad, a que todo se digitalice, y eso obviamente tiene sus consecuencias en materia de ciberataques. Contanos un poco cómo lo ven y si ha aumentado la demanda de coberturas para cyber risk en este contexto pandémico. Bien, nosotros justo antes de la pandemia, o cuando hicimos el lanzamiento en 2018, hablábamos de que hoy las empresas se movían en un mundo digital, en un ecosistema digital, y que cada vez se multiplicaban las formas de conectarse de las empresas y de las personas. ¿Qué pasó con la pandemia? Nosotros decíamos en 2018 eso, con la pandemia se aceleró todo esto, entonces todavía es más la conectividad. Hay algunos reportes, algunas notas en los diarios que indican que se aumentó un 500% la ciberdelincuencia, y te diría que en términos de demanda de la cobertura de productos, nosotros decimos que se aumentó entre un 200, te diría que hasta un 300%, porque estamos recibiendo un montón de pedidos de cotización, consultas acerca del producto que antes no surgían, la pandemia obviamente lo aceleró. Bien, y quizá uno pensaba al principio de cuando se empezó a hablar de cyber risk, que era únicamente para bancos, para grandes corporaciones. Ustedes, yo recuerdo la nota que te hicimos el año pasado, hablando de las coberturas ya dirigidas al universo PYME, es un universo, digamos, mucho más terrenal, al que tiene mucha más llegada, por ejemplo, los productores de seguros. Te pregunto un poco, digamos, ¿qué coberturas hoy ofrecen ustedes y cuál es el target más específico que tiene esta necesidad de estar cubierto? Estamos con 3 coberturas, te diría. Una cobertura para grandes corporaciones, grandes empresas, una cobertura para PYME, que está bien adaptada a las pymes, y la idea es concientizar a las pymes de este riesgo, y te diría que el foco nuestro está ahí. Y a raíz de la pandemia lanzamos una cobertura también para personas, porque vimos que las personas y las familias no son ajenas a esta realidad, obviamente, y necesitaban la cobertura. Bien, esta última es lo más reciente, digamos, ahí que podés contarnos un poquito más de detalle, porque todo el mundo hoy trabaja desde la casa, tiene cuestiones laborales y personales, y está tan vulnerable como cualquier empresa, o más todavía, porque no tenemos obviamente todo lo que es la seguridad informática de las empresas, de las corporaciones. ¿Qué nos puedes contar de esta cobertura pensada para todos nosotros? No, bien, la cobertura de personas la lanzamos hace unos meses, y la idea es cubrir a las personas y a las familias que vivan en el mismo domicilio, esa es la cobertura específica, y cubre, te diría, lo mismo que cubre el producto para PYME, salvo por la cobertura de interrupción empresarial, porque obviamente esta es una cobertura para personas. Cuando decías que estamos trabajando en nuestras casas, trabajar en nuestras casas sería la cobertura de PYME, pero la cobertura de personas es para, por ejemplo, perdemos información relevante, como puede ser fotos o videos de nuestro casamiento o vacaciones, y recuperar esa información. No todos sabemos recuperar esa información si la perdemos, y no es solo si nos hackean, puede ser por un error o por un deterioro del disco rígido, perdamos las fotos y videos y no las podemos recuperar. Y ahí entra el producto, entra la solución para poder responder y solucionar ese tema. Y puede ser como eso, puede ser el ransomware, que es el secuestro cibernético, empieza a haber casos en personas que se exige dinero por no publicar algo que lo pueda comprometer a una persona, y también puede ser que, como cubre el entorno familiar, pueda cubrir que hoy el cyberbullying, que nuestros hijos puedan hacer cyberbullying y reciban una demanda de un tercero, y eso también va a estar cubierto por este producto. Bien, justamente sí, esa fue una noticia que ha lanzado Sura en estos días, y era un poco también el motivo de esta entrevista. Hicieron un acuerdo con una empresa líder en ciberseguridad a nivel mundial. Contanos un poquito más en detalle de qué se trata y qué beneficios implica, sobre todo pensando en sus asegurados. Nosotros en Sura hablamos de soluciones, decimos la solución no solo implica el producto, sino también todo lo que rodea al producto. Entonces, con Kaspersky logramos hacer un acuerdo para ofrecer a nuestros clientes que compren el producto de PYME y el corporativo, que puedan tener gratuitamente acceso al paquete de Kaspersky de antivirus, bloqueo de redes, prevención, un paquete muy interesante y muy completo. Ellos son expertos en ciberseguridad, y lo ofrecemos de forma gratuita con la compra del producto.
Entonces la idea es no solo darle el producto, sino darle alguna forma de prevención. Y eso con la alianza de Kaspersky se está empezando a dar y la idea es ir trabajando en ese aspecto. Ahí tocaste un tema que es muy importante, que es el tema de prevención. Desde la consultora dicen justamente, coincidiendo con muchos expertos, que la cuestión no es si la empresa va a ser atacada, sino cuándo va a ser atacada. ¿Cómo trabajan justamente en la prevención, que es un tema central en seguros en general y en cyber en particular? Sí, esa frase que dijiste, yo lo suelo decir bastante cuando doy las charlas, me parece espectacular, porque es así, es real, es cuándo vamos a ser atacados, y nosotros tenemos que trabajar en eso, obviamente, en la prevención, concientización del riesgo, que todos entiendan de qué se trata, educando, explicando. Parte de esta alianza con Kaspersky es un poco eso, es decirles, te voy a dar un producto, pero necesitas de alguna forma estar cubierto o empezar a entender qué sucede alrededor, para que no te suceda este tipo de siniestros o estar preparado. Siempre lo comparamos también, una comparación bastante buena es con el riesgo de property, que se compra en matafuegos, se compra en sprinklers, pero sin embargo compras el producto. Acá es lo mismo, podemos comprar el antivirus, podemos tener antivirus y todos expertos de ciberseguridad en nuestra empresa, pero tenés que tener algo para cubrirte porque un siniestro te puede dejar mal parado. Juan, desde 2018 comercializan cyber en Argentina, si bien han ampliado, digamos, a lo que es el universo PYME y ahora a individuos. La realidad es que muchos productores están interesados, todavía no saben muy bien por qué lado rumbearse, es una cobertura que saben que llegó para quedarse, que es el futuro y que puede ser protagonista en su cartera. ¿Cómo viene siendo la inserción del productor dentro de este riesgo y qué consejo usted le dan para ser también protagonistas en este segmento? Bien, a ver, obviamente hay mucho interés. Nosotros, como te decía, estamos trabajando mucho en la concientización y la educación. Estamos haciendo cursos a través de nuestra academia Sura a productores para que entiendan y se animen más a sentarse con el cliente a explicarles de qué se trata. Y yo siempre hago la invitación en todas las charlas que doy es, anímense a cotizar. Cotizar hoy es gratis, entonces te diría que es hasta una responsabilidad del productor llevarles hoy a sus clientes una cotización de cyber y decirles, mira, hay un nuevo riesgo. Te puede suceder todo esto y capaz con la digitalización, con la pandemia, te digitalizaste un poquito más y estás más conectado. Bueno, hay un riesgo que te cubre, hay una cobertura que te cubre todo esto. Entonces, empezar a concientizar de eso es fundamental. Igual los veo muy activos a todos los productores, muy interesados, y yo creo que va a seguir en esa corriente en el año que viene, cuando volvamos un poco más a la normalidad también. Bien, y hablando, y para cerrar, Juan, del próximo año, la nueva normalidad, es hacer un poco futurología, ¿no? Pero ¿qué expectativa tienen respecto a lo que fue este 2020, pensando a futuro en lo que es la penetración de esta cobertura? En la pospandemia, no sabemos cuándo será la pospandemia, será enero, febrero o dentro de más de un año, pero también pensando en cada línea en particular. Ustedes tienen corporativos, tienen pymes, tienen personas, digamos, ¿cómo vienen previendo el futuro y en particular para cada segmento? Bien, obviamente hay muchas cosas de la pandemia que llegaron y no van a cambiar, van a seguir de esta forma. Las empresas que se digitalizaron van a seguir de esta forma y yo creo que es una tendencia que todas las empresas empiezan a ver esta nueva forma de digitalizarse más común y obviamente eso va a acelerar el pedido de todas estas coberturas. Nosotros tenemos muy buenas expectativas para el futuro. Obviamente este método de observación, de tendencias que estamos observando, la hiperconectividad sigue estando arriba. De hecho, el Foro Económico Mundial, entre los principales riesgos mundiales, los pone al riesgo cibernético. Entonces, todo esto creemos que a futuro va a seguir aumentando. Y aparte, no solo eso, las empresas todavía no están 100% preparadas y ya se empieza a ver como una tendencia que se empiezan a prepararse por la ciberdelincuencia, la ciberseguridad, que antes capaz estaba, tanto empresas grandes como pymes, estaba en un tema medio tabú, hoy lo empiezan a hablar mucho más. Así que tenemos muy buenas expectativas. Yo creo que a futuro este riesgo va a ser muy relevante. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Rus Digital, sumamos calidad a tu experiencia. No viste el auto del vecino y le diste un toquecito. ¡Qué tema!, ¿no? A menos que tengas un nuevo seguro que te acompañe siempre. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros.
Trabajando, la gente mueve el mundo, porque sin la gente no volarían los aviones, no tendríamos quien nos cure, no se dorarían las hamburguesas. Por eso, en Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros, cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Hoy vamos a aprender a disfrutar de una tarde de sábado. Tomar los binoculares y practicar un poco de avistaje de aves. Un chachito. ¿Cómo? Ok, eso fue raro. Con Prof, disfrutar cuesta menos. Entra a profseguros.com.ar, cotiza y compara. Prof, 60 años juntos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Bueno, y seguimos en 100% Sur, el bloque de cultura aseguradora, un tema realmente muy importante, vamos a hablar, que ha hecho mucho protagonismo este 2020 pandemia, que tiene que ver con los seguros de salud, un tema que vino para quedarse. Vamos a hablar con un productor, asesor de seguros, especialista en la materia. Nos referimos a Marcelo Barilowski para hablar un poco de todo. Y en particular, Marcelo, te agradezco tu tiempo, te pregunto cómo estás y arranquemos. ¿Qué es un seguro de salud? Muy bien, gracias por la invitación. Realmente para nosotros es un honor, un privilegio que nos hayan convocado. Bueno, básicamente el seguro de salud es un complemento de obra social. El seguro de salud complementa básicamente todo esto porque cada uno puede llegar a tener incluso hasta el PMO básico, pero sirve para ayudarnos en el momento en que nosotros no tenemos dinero para hacer frente ante una internación, por una renta, por un accidente, por alguna situación que nos pueda surgir en un determinado momento, caso de una operación o lo que fuere de la salud, y bueno, nos sirve a nosotros como complemento. Es decir, esto es un complemento natural de la obra social. Perfecto. Y como complemento, digamos, ¿cuáles son sus principales características? Diferencial, o por qué es una cobertura para recomendar, digamos, porque uno a veces puede pensar que ya tengo mi prepaga, mi obra social y suficiente, pero a veces no es tan así. La gente confunde un seguro de salud con una prepaga. El tema de la confusión es lógica, normal, es decir, nosotros podemos tomarlo de dos maneras, es decir, está la manera en la cual es prestacional y la otra manera en donde se hace por reintegro. Lo recomendable en todo esto siempre es hacerlo por reintegro, básicamente porque vos podés elegir tu propia institución sanatorial o médica donde poder hacerte atender y luego le presentás las facturas a la compañía y la compañía se hace cargo de la ocurrencia. Bien, clarísimo. ¿Y hay una sola cobertura? ¿Es un solo seguro de salud? ¿Hay variedad? ¿Hay opciones? Contanos un poco, digamos, ¿qué ofrece el mercado asegurador? Los seguros de salud son múltiples, se pueden tomar de dos maneras, se puede tomar de manera individual o de manera colectiva. De la parte individual hay enlatados en los cuales uno puede tomar salud con trasplante de órganos, con estudios de histocompatibilidad, con renta diaria por internación. Dentro de la renta diaria es tan universal, tan grande, donde vos podés tener en sala común, en terapia intermedia, en terapia intensiva. Podés tener también la cobertura de prótesis u órtesis para determinados casos, ejemplo, para deportistas extremos, donde se cubren prácticamente todo lo del cuerpo. Últimamente se han hecho estudios sobre los cuales se les incluye también el seguro viajero, porque hablando y metiéndome de lleno en el tema deportistas que viajan mucho haciendo exhibiciones, caso rugby, vóley, fútbol, sin ninguna duda, la asistencia al viajero es clave para todo esto y va incluido dentro del seguro. Bien, y Marcelo, ya hablabas de las diferencias entre individuales y corporativos o colectivos. Hay muchos universos, digamos, plausibles para ser asegurados, y también un tema no menor que tiene que ver con, por ejemplo, el descuento en las farmacias, que es un tema que ahí sí se ve, digamos, la diferencia económica y el ahorro que puede tener. Esto tiene que ver también con unas de las ventajas respecto a, por ejemplo, obras sociales que no tienen una cobertura muy amplia de descuentos en lo que es remedios u otros tipo de elementos en farmacias, ¿correcto? Tal cual, Leonardo, tal cual. Estás muy bien informado. El tema del descuento en farmacias es clave.
las compañías han ayornado digamos, su libreta de propuestas, de ofertas, y el 50% de descuento en farmacias es un golpe muy bueno, y más ahora en época de pandemia. Esto es un valor agregado buenísimo porque, tal cual como vos decías, muchas obras sociales del personal del Estado, te cubren entre un 15, un 20, un 25% con todas las ganas, y con esto, con una cuota muy, muy ínfima, una persona puede acceder al 50% de descuentos a nivel nacional, a nivel global, nacional, y en más de 6.000 productos de farmacia. En el Vademecum muy amplio, prácticamente te cubre casi todo. Bien, y ahí hablabas de costos ínfimos, porque uno, digamos, también este contexto económico tan complejo que vive el mundo y Argentina en particular, uno busca también ahorrar, pero quizás obviamente esto es una inversión y el ahorro posterior es mucho mayor. ¿Estamos hablando de costos mensuales? ¿Se puede hablar de un promedio, digamos, o depende de la cobertura, depende de la característica, o podemos saber, digamos, aproximadamente de cuánto estamos hablando? Sí, tal cual. El costo es muy bajo, arranca de 90 pesos, y depende el plan que vos quieras tomar, porque, por ejemplo, podés tener un plan de accidentes con 50% de descuento de farmacia, podés tener un plan de trasplante de órganos con 50% de farmacias, y con entre 90 y 100 pesos ya tenés la accesibilidad para este tipo de descuento. Y aparte es muy sencillo, como ahora todo se ha digitalizado a la fuerza, porque este proceso iba a venir, este proceso iba a llegar, pero como fue, la verdad, nos sorprendió a todos, se aceleraron los tiempos. Y hoy podés tomar desde una receta digital para poder ir a la farmacia, la imprimís si querés, o si no la llevas directamente desde tu tablet o teléfono, y vas a la farmacia y con solo tu DNI, tu nombre, el diagnóstico y los medicamentos que te receta el médico, y está dentro del Vademecum, sin ningún problema, la farmacia adherida está en el 50% de descuento. Y esto es realmente vino también para quedarse, porque es una ayuda tremenda en el contexto social que estamos viviendo actualmente. Sin duda. Y este contexto pandémico tan especial que vive el año, Marcelo, también hizo que la gente tome más conciencia respecto a la importancia de la vida, de la salud. La pregunta es que si este efecto pandemia también hizo que haya más demanda del producto, haya más consultas, hay más expectativas respecto al desarrollo, porque sabemos que es un seguro que tiene todo por desarrollarse a futuro. Mira, Leonardo, realmente quedamos sorprendidos, porque realmente de no salir, de quedarnos en nuestra casa, propiamente dicho, nosotros tenemos consultas, ya que nos dedicamos específicamente a este tema de personas, tenemos consultas diarias, permanentes, si me cubría COVID, no me cubría el COVID, hacer situaciones en las cuales nosotros tenemos un proceso, los que nos dedicamos a personas, si hablamos de seguros de vida o hablamos de seguros de salud, tenemos que involucrar a la persona y tenemos que contarle de qué se trata, en qué lo beneficia y cuáles son las diferencias que tiene con respecto a su obra social. Bueno, hemos tenido consultas diversas, de las más importantes, de la que te imagines hemos tenido, y creo que también aceleró el proceso de conciencia, de saber de que tenemos una finitud en nuestra vida, pero también tenemos una finitud en nuestra salud. Y esa finitud se traduce en incorporar nuevos elementos que se llaman seguros de salud. El seguro de salud existió, va a seguir existiendo, pero ahora básicamente va a estar relacionado con una situación contextual puntual. Y puntual hablo, ¿vendrán nuevas pandemias? ¿Nos cubrirán para nuevas pandemias? ¿Tendremos acceso a un trasplante en otro lugar que no sea Argentina? Y sí, todo llega, globalizamos todo, y tal es así que ahora nosotros estamos haciendo una charla que la podemos hacer tranquilamente, cara a cara, en un estudio, en el estudio de ustedes, y lamentablemente no lo podemos hacer. Pero dije lamentablemente, pero realmente está bárbaro esto, porque podemos estar cercas aún estando lejos. Clarísimo, Marcelo. La última que te pregunto, que tiene que ver con lo que hablabas, siempre rescatamos y resaltamos la importancia del asesoramiento profesional, de la figura del productor asesor de seguros, en cualquier tipo de cobertura, pero en particular lo que son seguros de personas. Quería saber tu reflexión respecto a este mensaje a la sociedad de la importancia de un asesoramiento profesional. Bueno, es un punto clave el que tocas. Realmente invito a toda la población a que se acerque a un productor, que no le tenga miedo, y que le consulte absolutamente todo, porque el productor, lo que se le escapa, en nuestro caso, en nuestra organización, lo consultamos lo que no sabemos. Que no tenga miedo, somos y estamos con ellos, y vamos a padecer y padecemos exactamente lo mismo que ellos.
y nosotros también tenemos que ser asegurados, y somos asegurados también. No solo en el seguro de salud, sino que tenemos todos los seguros que se puedan imaginar y que se acerquen. Acérquense, llámennos, nosotros estamos para atenderlos. Incluso todo el contexto global de todos nuestros colegas están haciendo exactamente lo mismo. Ya no somos el productor lejano, ya somos el cercano, y nos encuentran a toda hora, porque nuestra tablet, nuestro teléfono, nuestra notebook nos acerca y nos hace más hermanos en este contexto. Bueno, llegamos al final de 100% Seguro. Antes de despedirnos, información importante del mercado, porque esta semana la Superintendencia de Seguros ha publicado oficialmente por primera vez informes con los datos de los estados contables al 30 de junio del 2020, los estados contables anuales. Hay que recordar que después de casi 2 décadas, las compañías de seguros han vuelto a presentar estados contables ajustados por inflación, con cifras, como decíamos recién, al 30 de junio de este año. Obviamente esto hace que los balances reflejen con mayor certeza lo que es la realidad de cada compañía. Algunos datos importantes a tener en cuenta que surgen de estos balances y de este estudio y este informe puntualmente de la Super, es que las primas emitidas por primera vez superaron la barrera de los 700.000 millones de pesos. Eso implica un aumento del 56%, obviamente sin contemplar lo que es el impacto inflacionario. Y bueno, pero el dato más destacado es que por primera vez en décadas el conjunto del mercado asegurador logró resultados técnicos positivos después de tanto tiempo, con indicadores en rojo, en este caso de 12.000 millones de pesos, obviamente que tiene que ver con 2 factores: el impacto de lo que es el ajuste por inflación y también los primeros 3 meses de cuarentena estricta, con poca circulación, con parate económico generalizado, en lo que fueron los 3 meses últimos de este ejercicio, marzo-junio 2020. Como decíamos, resultados financieros que en este caso fueron menos de la mitad de lo que fue el ejercicio pasado, 68.000 millones de pesos. Obviamente tiene que ver con el ajuste por inflación de los balances, que generan naturalmente menos gastos por siniestros y también menos ganancias financieras. El número final tiene que ver con un resultado del ejercicio positivo en 49.000 millones de pesos, casi 2.000 millones menos que el ejercicio pasado, obviamente mucho más acorde a la realidad, pero también tiene que ver con este cambio que hubo en el procedimiento de contemplar el ajuste por inflación. Como siempre, todo el detalle de cada uno de estos informes, todos estos resultados, en nuestro portal de noticias, y desde ya, como de costumbre, con ustedes nos vemos el próximo viernes, acá por Metro, para todo el país. Buen fin de largo para todos. Chau, chau.